Y empecé a sentir de que aunque esto era básicamente un negocio súper pequeño, o sea, esto es un negocio súper pequeño, de hecho, el cuarto máster de donde yo vivo ahora mismo, y donde yo vivo ahora mismo es una casa pequeña, y el cuarto máster era, si tú lo doblas y lo conviertes, lo picas por la mitad y lo conviertes en un solo pasillo, esto era básicamente el negocio, era bien pequeño. Pero sin embargo, comencé a sentir estos shows de satisfacción. Una de las personas que solía janguear allí me dice de que lo que yo hago, lo más importante es que yo no puedo buscar esa autosatisfacción. Y voy a explicar eso muy bien. Porque al principio yo decía como que este disparate, porque él lo que quiere es que yo le ponga salsa. Esa era mi pejeta. Pero después yo me doy cuenta que estas palabras tienen un significado bien cabrón de profundo. Y es cuando empiezo a caer en cuenta de que obviamente complacerme a mí, empiezo a tener también unos shows malos. Donde por básicamente complacerme a mí, básicamente estaba cagando y jodiendo la vibra. Y empiezo a tener esos shows, pero más eran los shows buenos que lograba apuntar que los malos. Pero básicamente estaba en esa esquina. Y la cosa era que mi mente, yo pensaba que eso era una esquina que básicamente bordeaba el mundo entero. Y a pesar de que habían unos shows cabrones, pero la realidad era que no estaba pasando nada trascendental. Ya yo no tenía equipo para producir, se me hacía bien difícil producir, no estaba produciendo música, la tarima era la misma todo el tiempo, y básicamente mi presencia a nivel musical se fue convirtiendo en algo completamente irrelevante. Y esto también conflige con el tiempo cuando empiezo, porque la política, esto también, aquí es donde se entrelaza lo que es mi carrera musical y la política, porque dentro de este tiempo, en esta transición, es que yo empiezo a joder y a vacilar, empiezo a hacer una arte jodiendo y vacilando, como postulándome para la gobernación por riding. Y yo hice eso por joder, pero había una parte de mí que quería ver qué pasaba. Mi papá fue músico, un excelente guitarrista, un cantante de 7 pares de cojones. Y lo funny de todo esto es que él también corrió en la política. Y eventualmente él volvió a la música. Y la mayoría de las personas, ¿verdad? La mayoría de las personas quienes recuerdan a mi papá es más por la música que por su transición a la política. Yo empecé a joder como con la política. Si aquí pues pasa algo, pues algo transitorio. Una plataforma, otra catapulta más. Y empiezo a joder con eso de tirarme y nada. Sigo en la misma esquina haciendo buenos shows. Pero básicamente yo mismo, o sea, porque no fueron, porque ahí yo tuve 3 excelentes seres humanos a quienes quiero y les doy un shout out, que son Irving, Chu y a Bombi, a quienes quiero y amo con todo mi corazón, porque no quiero aclarar algo, no es que ellos eran quienes me tenían encajado, ellos me estaban dando una oportunidad, ellos me estaban dando un sustento, ellos me estaban dando trabajo. O sea, era yo de que básicamente ellos mismos me decían, mira, no toques, porque yo a veces estaba tocando jueves, viernes, sábado y domingo, y ellos mismos me decían, mira, cógete un fin de semana de break y busca guisos en otros lados, sigue expandiéndote. Ellos me acompañaban a shows, hasta a veces cerrábamos el negocio a las 2 de la mañana y ese corillo salíamos para Río Piedras para yo ir a tocar otro show allá, ¿ok? O sea, ese era el nivel en el que nosotros estábamos. Pero después eso, yo mismo fíjate, lo empiezo a descuidar y me quedo enfocado completamente en la esquina. Y eso fue el segundo error fatal. Primero fue no aguantar la línea de fuego de lo que es los bochinches, la línea plástica, la falsedad, ¿verdad?, que hay dentro de esta industria. La segunda fue quedarme patinando en la misma área. Dentro de estos dos sucesos, en el primero yo detengo el proceso por el que va esa carrera musical. En el segundo, básicamente la arrincono en una esquina y la estoy dejando morir, sin agua, sin alimentos, como si fuera una planta. Porque cuando tienes una carrera artística, o sea, ya sea artes plásticas, artes visuales, ya sea como productor, camarógrafo, actor, actriz, ¿verdad?
musicalmente, es como criar una planta. Y si tú la pones en una esquina oscura y no recibe agua y no recibe luz, se va a morir. Ya básicamente cuando yo me voy de Tano Chinchorro, ya básicamente mi carrera estaba muerta. Mi carrera musical ya estaba muerta. Y esto es desde el 2014. Ahí empiezo a trabajar alrededor de la isla con lo que es activismo recreativo. A través de lo que es el Skate, ¿verdad? Con Rey Dávila. Y empiezo a ver que ahí yo esperaba más shows buenos, porque yo lo que estaba buscando era como que esas tarimas, volver poco a poco ese pic. Y tuve una, que fue el tercer aniversario de Patinetero, que fue en el Museo de Arte Contemporáneo en San Juan. Eso fue un show espectacular, pero era un show, estaba como que dividido. Entonces no era un plentiful show, porque entonces como que tenía que empezar un set bien pompeado y tenía que tumbar. Y básicamente ahí yo mismo, porque de nuevo, esto no son las personas que me están invitando, estas son personas que me están dando una oportunidad, que me están básicamente dando de comer, literalmente. Y básicamente en ese in-between yo mismo creé un formato que básicamente lo poquito que quedaba estaba marchitándose y cayendo del piso. Llegó el último show que yo tuve fue gracias a Orlando de Batucada Banda Blanca. Ese fue mi último show en Naguabo. Y lo dije así mismo, porque ya las bocinas estaban bien jodidas, ya yo no daba para más nada. Y después de ahí no hubo más show y básicamente nadie fue. Y mi convocatoria principal era gente cercana a mí y nadie apareció allí. Nadie. O sea, no es que estuvo vacío. Hubo gente. Porque llegaron dos grandes amigas a quienes quiero con toda el alma del mundo. Llegaron allí a apoyarme. Llegaron panitas también. A uno de ellos lo borré de Facebook y hubieron un par de gente que llegaron, ¿verdad? Pero no como que después de que tú estás tocando en paris de miles de personas, de cientos de personas a nivel semanal todo el tiempo, no es la cantidad, no es el crowd que tú esperas. Hay personas específicos que como que yo me quedaba esperando allí que nunca llegaron. Y eso básicamente eso fue finales del 2014. Y le damos flash forward, pues digo, pues mira, pues vamos a recogernos a buen vivir. Ya eso empiezo a tener como un periodo de resignación. Pero obviamente el problema principal que yo tengo es que cada vez que escucho una canción me vuelvo loco. Y lo primero que hago es visualizar cada canción como si yo fuera el que estuviera haciendo el performance en la tarima. Y eso es algo que es lo que no me ha permitido como que ponerle por fin como un last nail in the coffin a toda esta idea de la música. Y la política seguía dándose porque básicamente empezaron como 2 o 3 opiniones, empecé a hacer unos escritos, los escritos empezaron a tener gente que los seguía y poco a poco, y que odio el término, poco a poco pues empezamos a crear una proyección aparte que básicamente se iba masificando, porque vamos a hablar otra cosa, otro error que también estuvo en mi carrera presente. Cuando yo estaba en el área metropolitana tocando música electrónica, yo estaba pendiente al género, esta canción está brutal, estos cambios, y siempre el tema era la música. Cuando yo hago la transición al área básicamente todo lo que era el tema de la música se acabó. O sea, básicamente yo lo que estaba era constantemente hablando de cómo, o sea, aquí se podían hacer las cosas mejor en términos políticos. Y eso era constante. Eso, subconscientemente yo estaba creando esta monstruosidad de la política. Y era algo que va mucho más allá de mi control. Y a veces eso es lo más que a mí me asusta en este caso de la política. Perder no es la peor parte. Aquí no hay nadie que pierda. Hay una persona sale electa, 3 van a básicamente restituir y volver a una pseudo normalidad. Donde pues par de gente te va a reconocer en par de sitios. Y ya. Eso es todo. Ahora mismo
a pesar de que llevo ya un par de años que llevo tratando de como que adaptarme, he enfrentado varios problemas, la pregunta que persiste, y mira que he escrito barbaridades, o sea, ¿sabes lo que es? Que tú te tiras por el Distrito 35 y yo pongo en un estatus que eso fue lo peor que yo hice en mi vida. Mano, a cualquier otra persona, ese es el final de la carrera política de cualquier otra persona. Yo reté en mi candidatura, porque ahí está lo de la candidatura. Cuando se da la candidatura, eso fue un día que fue bien fuerte, porque básicamente estaban pasando unos asuntos personales muy fuertes. De hecho, uno de ellos hasta terminó en televisión. Y aún así nos tiramos. O sea, yo tuve esta comunicación ¿verdad? Con esta persona clave dentro del PPT. Comenzamos a hablar y cuando comenzamos a hablar, pues me dice que puedo tirarme por el Distrito 35. Porque la clara, voy a hablarles la clara. La idea inicial, porque ahí tengo que aceptar que la licenciada Lugaro tuvo una influencia. Pero no es que como que me monté full en el bandwagon. Es como que dije, coño, eso es lo que yo debo hacer. Independiente. Y yo llamé a la Comisión Estatal de Elecciones. Yo pregunté cuántos endosos yo necesitaba. Pero era pensando en el Distrito 35. Tratando de empezar lo más suavecito posible. Omitiendo el hecho de que el primer intento en la política fue una fallida y pseudo broma de candidatura por la gobernación a través del proceso de write-in. So, básicamente, sigo alimentando el monstruo sin darme cuenta subconscientemente, a través de conversaciones, a través de oratorias, a través de 20 jodiendas. Y la cosa es que cuando yo formalmente, ya yo en ese momento, ya yo había sacado el podcast y ya yo estaba en Radio Isla. O sea, habían pasado las dos cosas. Ya yo estaba en los dos sitios. Y pues ya yo fue bien loco porque yo hago una transición a lo que es ¿verdad? Lo que es la música. Paso a ser un comunicador y adicional a ser comunicador, estoy en un ruedo político. Y las dos cosas pasaron a la vez. Y yo admito públicamente de que en varias ocasiones era algo que se me estaba saliendo demasiado de control. ¿En qué sentido? Se estaba saliendo de control en el sentido de que muchas veces, por lo menos cuando era panelista de entretenimiento en Radio Isla con Luis González, por lo menos esos programas siempre se mantuvieron balanceados, con buen contenido. De hecho, una de las personas que inclusive, eso para mí fue una sorpresa, fue algo para mí, algo bien grande en Radio Isla. Y jamás olvido este momento y siempre agradecido a Luis por esto. Y fue cuando Pijuan, que él tenía el programa los domingos de los hits con él, ¿verdad? Él básicamente es una institución musical en Puerto Rico. Él entra a la cabina de Radio Isla y dice, yo quiero saludar a este joven porque básicamente tengo mucha admiración en la manera que él despliega la información y me da un taco porque es algo bien emocionante, porque es una persona de un standing tan alto, de una altura, una persona que mis papás fue quien me enseña a respetar a esta figura, está estrechando mi mano por lo que yo estoy haciendo. Y yo básicamente, al principio yo no sabía ni qué rayos yo estaba haciendo. Y básicamente eso es algo bien grande para mí. Y a la misma vez estaba teniendo estos momentos bien satisfactorios en los medios y en la política. Es la primera vez que me tiro, tengo que estar llevando papeles para aquí, papeles para allá. Y cada momento yo siempre pensaba, esto se va a joder aquí. Esto se va a joder aquí y no va a poder seguir más adelante. Historia larga, corta, porque esto obviamente tendría que hacerlo de dos partes. Aunque puedo hacerlo de dos partes, eso es lo bello que tiene esto. Vamos a tomar eso en consideración.